Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a esta jornada de seminarios virtuales denominado El Sistema Acusatorio Adversarial ante los Desafíos Actuales en México, organizado por Legal Web en colaboración con Gil y Solís Abogados y diversos profesionales del derecho en México. El día de hoy nos acompaña un invitado especial, el maestro Marino Alejandro Valderas Flores. Maestro, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario. Muchas gracias por su presencia. Bien, para dar su uso de la voz, maestro, vamos a permitirnos leer su semblanza curricular. El maestro Marino Alejandro Valderas Flores es abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Angelópolis. Ha tomado diversos cursos y se ha capacitado en litigación oral adversarial por la Universidad de San Diego de Estados Unidos. Actualmente es coordinador general del Centro de Vinculación Profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. También es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP en las cátedras de Amparo 1, Amparo 2, Derecho Jurisprudencial y Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad. Es titular del programa de radio Foro Jurídico, es colaborador del programa de radio Impacto Económico, que se transmite por Radio WAP 96.9 FM. Asimismo, es colaborador del programa de televisión El Monedero, que se transmite por Puebla TV 105.9. Muy bien, vamos a explicarles la mecánica del evento. Nuestro ponente va a hacer su exposición. Quienes tengan preguntas que realizar, vamos a solicitarles que las hagan a través del chat para que al final de la ponencia de nuestro expositor podamos tener incluso la posibilidad de activar tanto el micrófono como la cámara. Lo dejamos a su criterio. Bien, el día de hoy tenemos un tema bien interesante. El tema ha sido relevante a consecuencia de lo que hemos estado viviendo todos a nivel mundial, denominado prisión a quien cometa actos de discriminación en contra del personal del área de salud. Sabemos que la discriminación es un delito y una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a determinada persona o a un grupo de personas que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o incluso la hemos recibido. Como sabemos, a consecuencia del brote del virus originado en Wuhan, China, la pandemia generada por el virus denominado COVID-19 en nuestro país, se ha elevado bastante los casos de discriminación y violencia física y moral, particularmente en contra de nuestros médicos, enfermeras, enfermeros y diversos profesionales que prestan sus servicios en el área de salud. Estas conductas son penalmente reprochables para quien los realice y para eso nuestro invitado nos dará una ponencia al respecto. Bienvenido, maestro. Tiene usted la voz. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y también quiero agradecer a Legal Web y al licenciado Felipe Gil Cruz por la oportunidad de participar en el seminario El Sistema Penal Acusatorio Adversarial ante los Desafíos Actuales. En el marco de los temas que se abordan en este seminario, precisamente tenemos la prisión por discriminación al personal de salud. La sociedad constantemente está cambiando y asimismo el derecho, pues es parte de la dinámica de la vida. Nada está estático en este universo. Fíjense ustedes que en otros tiempos y hasta hace apenas menos de un año, el profesor y el médico eran los miembros de la comunidad más respetados y queridos por todos. Pero lamentablemente las cosas han cambiado. Les voy a compartir rápidamente algunos encabezados de los diversos medios de comunicación. Fíjense ustedes. Vecinos golpean a enfermera en León, Guanajuato, porque los iba a contagiar de coronavirus. Otro encabezado. Enfermera de Sinaloa sufrió un ataque con cloro por su labor en las tareas de combate al coronavirus al salir de la clínica donde trabajaba. Fue perseguida por un hombre que le lanzó sustancias sobre su rostro.
Otro encabezado: una enfermera de San Luis Potosí fue atacada por dos jóvenes que la señalaron por ser portadora del COVID-19 solo por vestir su uniforme blanco de trabajo. Otro encabezado: detienen a dos mujeres acusadas de agredir a una enfermera en Querétaro. Podría pasarme gran parte de esta exposición exponiendo y dando a conocer diversos encabezados de los medios donde dan cuenta de los ataques que ha sufrido injustificadamente el personal de salud. La jornada ha dado cuenta puntual sobre estos ataques. Y fíjense ustedes que el Comité Internacional de la Cruz Roja, derivado de esto, lanzará una campaña en apoyo al personal de salud denominada En una palabra para los trabajadores de salud de México. Y estará exhibida en la calle de Liverpool 108 en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. Fíjense ustedes que la delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja ha documentado 74 casos de violencia contra personal de salud e instalaciones sanitarias en el contexto de la atención a la pandemia del COVID-19. 74 casos documentados, pero eso no quiere decir que sean los únicos, sino son los documentados, porque en algunos casos no se querella, no se denuncian estos ataques o únicamente son dados a conocer de manera mediática. Entonces, documentados al 100% son 100. Estas embestidas en contra del personal que ocupa la primera línea llamada, primera línea de contención contra el coronavirus, se dan sobre todo con agresiones físicas, daño a las instalaciones, clínicas, hospitales, discriminación y destrucción a los servicios de ambulancias. Esta delegación encontró que estos actos de violencia se presentaron del 23 de marzo al 27 de julio y han dejado a 126 afectados directos, 79 enfermeras, 35 médicos, 3 elementos de la Cruz Roja Mexicana, 5 hospitales y 4 ambulancias. Los ataques contra personal, instalaciones o equipo de salud se han presentado prácticamente en todo el país. En 22 de las 32 entidades federativas se han reportado este tipo de eventos. Chiapas registra el mayor número de atentados de este tipo, con 10 incidentes, seguido por la Ciudad de México y Jalisco, con 9 casos cada uno en el periodo referido. En el reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja se registran casos en el Estado de México, 5, Oaxaca, 5, Veracruz, 5, Guerrero, 3, Puebla, 3, Michoacán, 2, Morelos, 2, Sonora, 2, Durango, 2, San Luis Potosí, 2, y con un caso en Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Nayarit. Estos son casos que están documentados, pero hay casos que no están documentados y que también se han dado. Entonces, a nivel mundial se han documentado 611 casos de violencia, acoso y estigmatización en más de 40 países que se dieron entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2020. Con base en esto, en el caso de México, se ha dado el 12.1% de estas acciones contra el personal de salud. Del total de los casos a escala global, más del 20% conllevó agresiones físicas, 15% correspondió a incidentes de discriminación debido al miedo y el 15% a agresiones verbales y amenazas. Entonces, resulta preocupante que esta cifra solo refleje los incidentes conocidos. Es probable que lo real sea mucho más grave y mucho más elevado. Bien, agregó esta comisión que los casos en que los incidentes fueron cometidos por miembros de una comunidad, el miedo a la propagación del COVID desempeñó un papel importante. Cuando los pacientes o familiares fueron los responsables de los actos, los motivos más sobresalientes fueron las quejas relacionadas
con la muerte de un pariente o con el temor a que falleciera. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias que las personas refieren que su familiar no tenía absolutamente nada y que finalmente en el hospital lo privaron de la vida, que en el hospital lo contagiaron y demás? Obviamente que esto es desconocimiento total por parte de la población en general. Además de que la pandemia ha provocado mucho estrés en las personas. La imposibilidad también de llevar a cabo rituales como sepelios debido a las restricciones relativas al COVID-19 también impulsó a algunos familiares a cometer acciones agresivas contra el personal de salud o los establecimientos sanitarios. Realmente desquitan su furia y su coraje en contra del personal de salud, totalmente fuera de todo contexto. El artículo 17 constitucional, en su primer párrafo, establece claramente que nadie puede hacerse justicia por propia mano, aún aunque se nos haya cometido algún agravio o perjuicio, y en términos de la segunda fracción del artículo 17 constitucional, pues todos tienen el derecho de que les sea administrada por la justicia, por los tribunales, en los tiempos y formas que establecen las leyes. En consecuencia, no existe justificación alguno para que esta ira, coraje, impotencia, desconocimiento, miedo, tenga incidencia en ataques al personal de salud. Entre los incidentes contra personas, el 67% tuvo como objetivo el personal de asistencia de salud. 22.5% heridos y enfermos, incluidos pacientes de casos sospechosos de COVID. Es decir, no solo el personal de salud fue atacado, sino también a veces son atacadas las personas que se presume que podrían tener COVID-19. Y un 5% de estos ataques es en contra de desplazados internos o refugiados. Para México, el seguimiento consiste en identificar casos de agresiones a personal e instalaciones de salud relacionados con COVID-19. El seguimiento consiste en un trabajo de monitoreo diario de medios de comunicación impresos y digitales, los cuales dan cuenta precisamente de esta problemática para recabar información y así un registro de testimonios de eventos presentados in situ, los cuales son aportados por el personal de la delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja, que labora en terreno de las 4 zonas del país. Bien, entonces hay un monitoreo sobre estas agresiones a través de los medios, pero hay muchas que no han sido documentadas y que también se han dado cuenta. Como podrán ustedes percibir, este es un problema serio, y no solo influye en la discriminación, pueden cometerse diversos ilícitos. El más grave inclusive podría ser el homicidio, pero también podría ser lesiones, allanamiento de morada, y otros delitos que a lo mejor, si nos da tiempo, vamos a analizar. No solo la discriminación. Muchos a veces desconocen que la discriminación es un delito. Claro que sí es un delito y está contemplado en el Código Penal Federal y aquí en el caso de Puebla también lo tenemos contemplado. Y ahorita vamos a hablar de una reforma muy importante que fue el mes pasado y que en muchos portales e incluso en algunas publicaciones no aparece todavía porque es una reforma muy, muy actual. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de discriminación. Fíjense que ustedes que en todo esto de la discriminación no se había tocado el tema de que por motivos del empleo de una persona se le discriminara. Hay muchos otros aspectos que se tomaban en consideración, pero esto es algo nuevo. Es algo nuevo y la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Y entonces aquí a este grupo de trabajadores de la salud se les está dando un trato desfavorable o de desprecio inmerecido por diversas personas.
Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por algunas de sus características físicas o su forma de vida, el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social económica, la condición de salud. En esto de la condición de salud hubo y hay todavía discriminación, por ejemplo, con pacientes que tienen SIDA. Y también he visto el fenómeno de que por las condiciones de salud, cualquier persona o familia que tuvo COVID también está siendo discriminada. No solo el personal de salud, sino las personas, las familias que han padecido este flagelo también sufren de discapacidad por la condición de salud. A veces también se genera discriminación por el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de esta distinción, exclusión o restricción de derechos. Algo muy novedoso es que en razón de tu ocupación se te esté discriminando. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos. Hay unos derechos que se llaman derechos de la personalidad, como que yo tengo derecho a transitar libremente por la calle, a que se me respete mi profesión, mi buen nombre, a que no se me cause molestia en mi domicilio. Y entonces, derivado de esta discriminación, se han cometido ataques a la personalidad, y esto es en materia civil, pero también se han cometido delitos que vamos a analizar un poco más adelante. También se ha cometido la desigualdad para acceder a ciertos lugares simplemente por el hecho de portar una bata o de portar una filipina o cualquier distintivo en el cual tú puedas ser un trabajador de la salud. Y esto provoca el aislamiento, porque entonces antes los médicos andaban por la calle de alguna manera hasta orgullosos de su vestimenta, los enfermeros, los camilleros, porque eran respetados por la colectividad, pero ahora el andar en la calle con el uniforme de salud implica un verdadero riesgo y puede ser motivo de discriminación. Se ha visto en los medios de comunicación que algunas personas o personal de salud no se les permite el ingreso a restaurantes o cines o demás por temor a ser contagiados por el COVID. Yo considero que son los que menos pueden contagiar el COVID porque pues indudablemente que tienen muchos cuidados y muchos protocolos de protección y no como la población en general que ella sí es más viable que puedan contagiar a otros porque andan sin cubrebocas, no utilizan el gel, no se lavan las manos y estas situaciones. Bien, esta cuestión de la discriminación no solo se encuentra contemplada en nuestra Constitución. México ha firmado diversos convenios internacionales que tienen que ver con la discriminación. No hay ninguno en específico en esta rama de discriminación del sector o de trabajadores de la salud, porque insisto, este es un fenómeno nuevo, es un fenómeno inédito. Normalmente a un médico se le veía como una persona muy respetable. Bien, entonces tenemos varios convenios internacionales en materia de discriminación, de convenios internacionales, y son los siguientes. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Este tratado internacional es con respecto a la discriminación racial. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid. Este convenio es de 1973, el anterior es de 1966. También tenemos la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes. Este tratado es del 10 de diciembre de 1985. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Este es de la Organización de Estados Americanos. Se firmó en Guatemala y el 7 de junio de 1999. Entonces, estos son algunos de los tratados que México ha firmado con relación a la discriminación, pero es algo muy importante que analicemos también que dice nuestra Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el mandato de no discriminación en el artículo 1 y
en ellos hay varios párrafos que nos hablan de esto. En el párrafo primero dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como la garantía para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Una forma efectiva de hacer valer estas garantías constitucionales es a través del juicio de amparo. Cuando una autoridad te discrimina en razón por ejemplo, en este caso de tu trabajo, indudablemente que puedes promover un juicio de amparo. Pero fíjense ustedes que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, todos estamos en esta tarea de protección de derechos humanos y uno de los derechos humanos es precisamente la prohibición de la discriminación. A esto se le llama control difuso de la convencionalidad. Y además, todas las leyes deben interpretarse conforme a la propia Constitución o conforme a los tratados internacionales. A eso se le llama interpretación conforme. Y ya finalmente, la Constitución sí prevé en este artículo 1 la cuestión de la discriminación y lo dice en los términos siguientes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, podría ser, aquí incluiría la cuestión de el trabajo que desempeño, cualquier otra, aquí lo dice la Constitución de manera enunciativa, más no limitativa, porque si nos fuéramos únicamente a esto que dice la Constitución, pues entonces no encontraríamos esta cuestión de por mi profesión estoy siendo discriminado. Dice el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Con esta discriminación en contra de este sector de la población que está en el área de la salud, indudablemente que se menoscaban sus derechos como el libre tránsito o sus libertades personales. Y hay derechos, por ejemplo, a una vida digna y a una vida tranquila, y entonces es un derecho que debe ser respetado por todos, y con estos actos de discriminación, indudablemente que no se está cumpliendo con este objetivo constitucional. Bien, derivado de la reforma constitucional del artículo primero, esto es, fíjense que se agregó, antes decía, esta Constitución protege garantías individuales. Ahora hay una reforma que dice que se llaman garantías constitucionales porque se estaba dejando a un lado las garantías de las personas morales. Y además no solo incluye las garantías constitucionales, incluye también los tratados internacionales. Y entonces, derivado de esta reforma del 11 de junio de 2003, es que se constituye la reglamentación del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Entonces, tenemos un Consejo Nacional para prevenir la discriminación y indudablemente que este consejo ha definido un poco acorde a la Constitución, que es la discriminación. Entonces, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la discriminación de la siguiente manera. Se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, también puede ser por omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional y proporcional, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se basa en uno o más de los siguientes supuestos. Y aquí nos habla entonces ya esta ley de que puede ser por el origen étnico, nacional, el color de la piel, la cultura, ya todo lo que hemos analizado, pero sí se encuentra ya en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la discriminación. Bueno, entonces el personal de salud cuando sienta que está siendo objeto de discriminación puede acudir no solo al Ministerio Público o al fiscal, sino que también puede acudir a esta instancia para presentar una queja y entonces esta comisión puede, obviamente que no es prisión, pero sí son determinaciones administrativas. Una de ellas sería la reparación del daño causado, la restitución de los derechos violados. Por ejemplo, una mujer que por su estado de embarazo es discriminada y es movida de su lugar de trabajo o inclusive hasta rescindida. Entonces, a través de esto se puede obtener la restitución de los derechos que han sido perdidos. Bien, entonces, también tenemos que tomar en consideración quién es el personal de salud. De acuerdo a la CONAMED, el personal de salud son cualquier persona que ha completado un curso de estudio en el campo de la salud, medicina, fisioterapia, enfermería, farmacia. El profesional sanitario está autorizado por una agencia gubernamental o certificada por una organización profesional y existen una clasificación. Tenemos esta clasificación de profesionales de la salud, tenemos a los de la atención primaria, tenemos a los de cuidado de enfermería, tenemos a los de farmacoterapia. En atención primaria, pues se encuentran indudablemente que los médicos que en primera instancia acuden tanto en emergencias como en una consulta tradicional a los diversos pacientes. Y quienes han sufrido realmente estas agresiones son los de atención primaria, los de cuidados de enfermería, no tanto los de farmacoterapia, pero aquí de acuerdo a esta clasificación no se incluye a otro personal, pero también hay que tomar en consideración que los camilleros también forman parte de esto. Los camilleros forman parte del personal de salud. Bien, ¿qué derechos tienen los médicos? Los derechos de los médicos son los siguientes. Primero hay que saber qué derechos para que no seamos discriminados. Primero, el primer derecho que tienen los médicos es ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Ese es un derecho de los médicos. A raíz de estas discriminaciones ya no pueden ejercer su profesión de manera libre y sin presiones, porque están bajo el temor de que si el paciente fallece, van a sufrir indudablemente que ataque por la familia o están con el temor de que llegue la turba y queme la clínica. Entonces, uno de los derechos de los médicos es esa. También, otro derecho es laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. Si no es así, también se está cometiendo una violación a los derechos de los médicos. Tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional. Todos los recursos, como son guantes, caretas, uniformes, cubrebocas, todo. Y si no, a través del juicio de amparo se puede obtener que la secretaría correspondiente provea de los insumos necesarios para que tengan los recursos necesarios para su práctica profesional. Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. Normalmente las personas dicen, es que yo quiero que me garantice que mi familiar va a salir con vida de esto. Yo no puedo garantizar resultados. Puede haber otras complicaciones. Entonces tienen derecho de abstenerse a garantizar resultados en la atención médica. También tienen derecho a recibir un trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como del personal de salud relacionado con su trabajo profesional, cosa que tampoco ha pasado. Tener acceso a educación continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional, tener acceso a investigación
y docencia en campos de su profesión, perdón, asociarse para promover sus intereses profesionales, salvaguardar su prestigio profesional. También tiene derecho a percibir una remuneración por los servicios prestados y de acuerdo a los riesgos, indudablemente, que el personal que está en exposición de los enfermos de COVID, indudablemente que van a tener un riesgo y yo considero que deben ser compensados. Bien, entonces la comisión para combatir la discriminación puede imponer las siguientes medidas si es que no se cumpliera con todo esto. Restitución del derecho conculcado por el acto discriminatorio, compensación por el daño ocasionado, amonestación pública, disculpa pública o privada y garantía de no repetición del acto, omisión o práctica social discriminatoria. Entonces es una buena opción. Es una buena opción acudir a este órgano que también conoce de temas de discriminación y también se puede, en todo caso, presentar una querella ya formal ante el Ministerio Público. Esta cuestión de discriminación es un delito y en el Código Penal Federal se encuentra en el artículo 149 ter. No está tan avanzado como nuestra legislación en Puebla, porque aquí aún no se aborda este tema de la salud. En el mes de julio, dos estados, Puebla y Tamaulipas, hicieron reformas a su código penal y en ellas establecieron, o más bien adicionaron esta cuestión de la violencia en contra de los médicos. Bien, entonces, el Código Penal de Puebla, aquí ya venimos a la cuestión, a lo mejor se podría pensar que no había castigo para estas prácticas discriminatorias, indudablemente que sí lo hay. Desde hace mucho tiempo se encuentra contemplado este delito de discriminación, pero ha sido adicionado a raíz de estas últimas semanas por este fenómeno tan grave. Bien, entonces, el artículo 357 de Puebla establece que se aplicará prisión de 1 a 3 años y de 100 a 500 días de multa a todo aquel que por razón de origen étnico, nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social económica, condición de salud, preferencias sexuales, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideológica, políticas, opiniones expresadas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, la libertad o la igualdad, provoque, fíjense, esto es importante porque no lo tiene el Código Federal, pero sí lo tiene el Código de Puebla, provoque o incite al odio o a la violencia. Entonces aquí en Puebla, si alguien a través de la discriminación provoca o incita al odio o la violencia, que aquí ya estamos hablando de actos violentos en contra del personal de salud, entonces la sanción será de 1 a 3 años de prisión o bien una multa de 100 a 500 días que le podría imponer el juzgador. También comete este delito quien niega a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Entonces, a mí como médico me están negando un servicio o una prestación al cual tengo derecho, entonces también se considera discriminación y cualquier servicio que se ofrezca al público en general. Entonces, cualquier profesional de salud que no le permitan el ingreso porque trae una bata o trae una filipina, indudablemente que es un acto discriminatorio y la sanción sí se puede aplicar de 1 a 3 años de prisión. Pero aquí, ahorita van a ver con la reforma que ya se puso esto más interesante. Hay otras fracciones, pero aquí lo más importante es esta adición a este artículo, y esta adición al artículo 357 es al tenor siguiente, y esta es del 14 de julio de 2020. Fíjense, tiene exactamente un mes y días
Por eso decía yo que actualmente en los portales de Internet no está esta adición más que en la página oficial del gobierno del Estado de Puebla, pero si tú compraste tu código penal hace apenas 2 meses, no vas a encontrar esto. Entonces tienes que actualizarlo. Entonces, fíjense, la adición fue en los términos siguientes. Cuando la conducta sea cometida en contra de médicos, aquí sí ya nos dice claramente referencias sobre el tema que estamos tratando. Cuando la conducta sea cometida en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares, y aquí encontramos, fíjense, auxiliares de la salud, y entonces podríamos incluir personal de intendencia, personal de vigilancia, cualquier persona que se considere auxiliar, conductores de ambulancias y demás, del sector privado o público del área de la salud, durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión se incrementará de 3 a 6 años. Fíjense, aquí ya no es por discriminación de 1 a 3. Aquí la pena, si es en contra del personal de salud, va a ser de 3 a 6 años de prisión. Entonces, indudablemente que se está agravando la penalidad para este tipo de actos. Esto es algo muy innovador porque, insisto, en el resto del país no ha habido una reforma tan contundente como esta, atendiendo a la nueva realidad que vivimos. Solamente el estado de Tamaulipas y el estado de Puebla lo han contemplado así, y ya es específicamente actos de discriminación en contra del personal de salud. La Constitución ha sido reformada, no lo dice textual y literalmente, deja abierto el campo, dice, y otras conductas similares, pero no lo dice textualmente como lo dice la legislación de Puebla, en donde sí dice que se cometerá este delito de discriminación en contra cuando se comete en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares del sector público y privado del área de la salud. Y además dice similares y auxiliares. Hace ratito les decía que quienes se consideran personal del área de la salud, pero ya vimos que el delito puede ser extensivo a profesionales similares y auxiliares. Entonces imagínense a un radiólogo o cualquier otra persona que sea auxiliar del área de salud, pues también se le pueden cometer este delito de discriminación. Este delito únicamente es perseguido a petición de parte, es decir, se persigue por querella. Entonces, indudablemente, si el tema central de esta plática era prisión a quienes cometan actos discriminatorios en contra del personal de salud, indudablemente que con esta reforma se abarca precisamente este tema y se incrementa la penalidad de 3 a 6 años de prisión. Entonces, es muy importante, pero también hay que, fíjense, se agrava más porque el artículo 438 bis, que también es producto de esta reforma del 14 de julio de 2020, fíjense lo que dice el 438 bis, dice, tratándose de delitos cometidos contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares del sector privado público que presten servicios de salud en términos de la ley de la materia y que en ejercicio de sus funciones o derivadas de las mismas durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena aumentará en un tanto, además de lo que le corresponda por los delitos cometidos. Fíjense, entonces se agrava este delito, porque si eran de 3 años a 6, entonces se le va a aumentar en un tanto la penalidad. Entonces, esto ya es algo, pues la sanción es severa en contra de aquel que cometa algún acto irresponsable, para empezar, un acto discriminatorio, pero no solo discriminación puede ser el delito que se cometa en contra de el personal de salud. Y si fuese cualquier otro delito, se le va a aumentar en un tanto la sanción que tenga contemplado ese delito. Bien, fíjense ustedes que no solo se comete el delito de discriminación. Normalmente estos ataques al personal de salud es a través de pandilleros, y lo digo pandilleros porque
el Código Penal sí dice claramente que debemos entender por pandilla. Y fíjense que el artículo 186 del Código Penal para el Estado de Puebla dice que se entiende por pandilla la reunión habitual, ocasional o transitoria, que estaríamos hablando de una reunión transitoria de 3 o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos cometan algún delito. Entonces, imagínense 4 o 5 personas que ataquen, bueno, aquí serían 3 o más, ya está considerada como pandilla, porque es una reunión transitoria, nada más se les ocurrió en ese momento, y entonces ya, independientemente de las penas que se les pudieran aplicar por cualquier otro delito, la sanción también se les va a imponer por pandilla. Entonces, la sanción va a ser de 3 años de prisión por esta cuestión de la pandilla, independientemente de los otros delitos. A lo mejor el acto discriminatorio fue por 3 o más, entonces discriminación y aparte pandilla. Y la sanción va a ser de 3 años, de 1 a 3 años de prisión. Y además, como ya vimos con la reforma, si es cometido en contra del personal de salud, se aumentará en un tanto. Entonces, esto realmente hace que se debe pensar muy bien antes de cometer algún acto en contra del personal de salud. Fíjense que ustedes que no solo la discriminación se puede cometer en contra del personal de salud o el pandillerismo, sino también otras cosas graves, y como ha pasado en Chiapas, que han quemado hospitales, han quemado ambulancias, y al menos aquí en Puebla, que yo sepa, no han quemado hospitales pero ni ambulancias, pero si alguien se atreviera a hacer algo, entonces, en términos del artículo 199 del Código Penal, se aplicará una prisión de 1 a 10 años, y además, ya como lo vimos anteriormente, se va a aumentar en un tanto a quien mediante incendio, explosión, inundación o por cualquier otra causa, crear un peligro general para los bienes o para las personas. Entonces, alguien que provoque un incendio para los bienes o para las personas, indudablemente que se le va a aplicar esta sanción de 1 a 10 años. Si es primo delincuente, a lo mejor le aplican la mínima, pero si ya es un pájaro de cuenta, entonces a lo mejor le podrían aplicar hasta 10 años de prisión, pero se le va a aumentar en un tanto si es que se hiciera en contra del personal de salud. Fíjense qué cosa tan grave para estas personas que, sin pensarlo y dejándose llevar por alguien que dice es que nos va a contagiar del coronavirus, cosas tan graves que pueden cometer y van a ver comprometida pues, estas personas su libertad. Bien, fíjense ustedes que también a estos provocadores también se les va a sancionar penalmente. En términos del artículo 229 del Código Penal, se establece que al que públicamente provoque a cometer un delito, vamos a quemar o vamos a linchar a este enfermero porque seguramente nos va a contagiar de salud, a quien lo haga públicamente y provoque a cometer un delito, entonces será sancionado con prisión de 15 días a 6 meses y multa de 3 a 30 días de salario. O sea, independientemente de los delitos que hemos estado viendo, de pandillerismo, de incendio, de discriminación, aquí podría haber un concurso ideal de delitos, y entonces el juzgador tendría que tomar en consideración todo esto. Pues otro delito también que podría cometerse en contra del personal médico es el de amenazas. Y la sanción por el delito de amenazas es de 6 meses a 2 años, pero si es en contra del personal de salud, se aumentará en un tanto más. Entonces, imagínense, al que por cualquier medio amenaza a otro con causarle un mal en su persona, honor, bienes, derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de su cónyuge, persona con quien viva en su acción prevista por el artículo 297, es decir, en concubinato, o de un ascendiente, descendiente o hermano suyo o persona con quien se encuentre ligada por afecto, gratitud o amistad. Fíjense, entonces, cualquier persona que vamos a quemar tu casa ya cometió el delito de amenazas. Y entonces, y si fueron 3, entonces es pandilla. Y si además de que fueron 3, hubo un incitador, pues a ese también se la vamos a aplicar. Y entonces se empieza a agravar un poco esta situación. Y
Y además, si se hace en contra de una persona de más de 70 años, y casi lo dicen todos, casi todo el código, se va a aumentar hasta una mitad de la pena si esto es en agravio de una persona mayor de 70 años o de 60 años en algunos casos. Entonces, ese delito de amenazas es también de querella necesaria. Otros delitos que podrían cometerse también sería el de allanamiento de morada. ¿Cuántas veces no hemos visto que en las noticias que algunas personas incluso osan con introducirse a los domicilios de los trabajadores de la salud con el rumor falso de que se van a contagiar de coronavirus? También puede cometerse el delito de privación ilegal de la libertad. Pues vamos a cerrar la clínica y no vamos a dejar que ningún enfermero o médico salga, de 1 a 3 años de prisión, y además se va a aumentar la penalidad en otro tanto. Se pueden provocar lesiones también, dependiendo de qué tipo de lesiones, ya sean ustedes de 8 meses de prisión, de 15 días a 8 menos de prisión, 306 fracción primera, menos de 15 días en sanar. Si son de más de 15 días en sanar, de 6 meses a 2 años de prisión, y de 2 a 5 años de prisión si dejaran alguna cicatriz, y es el caso en que han aventado ácido, cloro, en contra del personal médico, y entonces aquí estaríamos en presencia de lesiones del 308 fracción primera, y obviamente que la sanción va a ser de 2 a 5 años, más otro tanto porque se hizo el perjuicio del personal de salud. Entonces, pues, si estamos pensando que a lo mejor no había castigo para estas personas, pues indudablemente que sí. Bueno, hablar de castigar estoy pensando en Foucault. Bueno, entonces también de 4 a 7 años de prisión si la lesión causara perturbación en la vista o disminuyera la facultad de oír, bueno, perturbar el funcionamiento de una pierna, un brazo, o que ya no se perdió el uso de la palabra, de las facultades mentales, pues entonces será de 4 a 7 años de prisión, y si es de personal de salud, pues entonces por otro tanto. Entonces, fíjense que no solo el delito de discriminación se puede cometer en contra del personal de salud, sino pueden ser otros delitos. El más grave de todos, que yo espero que no pase, que yo espero que la gente ya se concientice que pues, el personal de salud lo único que está haciendo es su trabajo, pues es el homicidio. Y sería el peor delito que se pudiera cometer en contra del personal de salud, que de acuerdo a las notas periodísticas consultadas, afortunadamente no se ha privado a ningún profesional de salud por esta cuestión del COVID, pero se corre el riesgo si no se toman las medidas necesarias para evitar esto. Y además, si son varios, podría ser un homicidio tumultuario, y pues a todos les van a aplicar también una sanción, si no es que no sabe realmente quién privó de la muerte, de la vida, perdón, a un profesional de salud. También puede actualizarse el delito de daño en propiedad ajena, y la sanción es de 6 a 12 años de prisión a quien por medio de incendio, inundación o explosión cause daño o peligro a un edificio destinado para la habitación, oficina, comercio, industria, bodega. Entonces también se puede cometer este delito de daño en propiedad ajena, y quien esté pensando hacerlo, pues que lo piense 10,425 veces. Bien, entonces, si de por sí en México el problema de discriminación es grave, ahora la discriminación se da por esta cuestión de la profesión, y afortunadamente en Puebla pues se han endurecido las sanciones, pero hay muchas cosas que hay que analizar en esto. Miren, un país que tiene muchas leyes es un país de corruptos, porque no están muchas leyes para que esto funcione. Si todos cumplimos la ley, no hay necesidad de tener tantas leyes. El agravamiento de las penas, ya se ha demostrado, no disminuye la incidencia delictiva. El caso clásico lo tenemos, el de Estados Unidos, en el que aplican la pena de muerte, y no por eso ha disminuido la criminalidad. Entonces, no es la forma de evitar
de evitar estas conductas, porque se ha demostrado que el agravamiento de las penas no incide de manera considerable sobre la disminución de la incidencia delictiva. Yo considero que el problema de México, yo lo había dicho justo Sierra, es la educación. Un pueblo informado, indudablemente que no va a ser esto. Necesitamos concientización de las personas, educación de las personas, atacar las causas, no los efectos. Pero yo considero que en la medida en que todos seamos conscientes que este es un problema global, es un problema que no lo generaron los operadores de la salud y que ellos realmente son los que están en el primer frente de batalla en contra de esto. Y la ignorancia realmente es lo que provoca, lo que ha provocado todos estos delitos. Es la ignorancia, el desconocimiento de las cosas, lo que ha provocado que gente sin educación, sin formación y dejándose llevar por el vulgo, pues injustificadamente cometen no solo la discriminación, como ya lo dije, sino todos estos delitos que yo acabo de mencionar. Entonces, pues aquí la reflexión es en el sentido de que una sociedad consciente, una sociedad informada, pues a lo mejor no estaría de tantas penas porque realmente estaríamos conscientes de que el personal de salud no tiene ninguna responsabilidad en la propagación de este virus. Y fíjense que en internet muchas leyendas urbanas, desde que el lector de temperatura te mata las neuronas, hasta que te roban el líquido de las rodillas y demás, un pueblo totalmente desinformado. Pero bueno, con esto, pues, damos por terminada esta charla. Les estoy planteando un panorama de cómo está la situación en nuestro país, las instancias a las que podemos acudir desde la comisión encargada de prevenir la discriminación hasta la agencia del Ministerio Público. Y sí hay que tener la cultura de la querella o de la denuncia para que en todo caso se sancione y se repare el daño en favor de las víctimas. Con este nuevo sistema se dice que es un sistema muy garantista porque únicamente protege a los imputados, pero no del todo. Hay leyes de protección de víctimas, hay muchos tratados internacionales de protección de víctimas y pues a lo mejor lo que yo pienso es que fallan los operadores del sistema. Falta capacitación en los fiscales o en el Ministerio Público, falta capacitación en el primer respondiente, falta capacitación en los aprensores, y es por eso que todas las personas que presuntamente cometen delitos logran su libertad desde la primera audiencia, que es la audiencia de control de detención, porque los operadores del sistema están fallando. Y pues es eso, la falta de capacitación, educación, concientización y demás. Bien, pues si tienen alguna duda o comentario, todos son bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Agradecemos su ponencia. Es una realidad lo que nos comenta. Es una tarea que todos debemos pues, poner en marcha. Realmente hemos tenido pues muchos retos y más con esta pandemia que a nivel mundial nos vino a generar tantas inconsistencias y nuevos delitos que al menos me refiero a las reformas que usted nos hace mención, que se tipifica el hecho de que se realicen conductas estrictamente relacionadas con el personal de salud. Sí, entonces vamos a dar el uso de la palabra aquí a una persona de esta sesión que quiere hacer una pregunta. Alfredo HM, con gusto puedes Hola. usar el micrófono y cámara para efecto de tu pregunta. Hola, soy Alfredo Hernández. Mi pregunta es, usted en algún punto de su ponencia mencionó algo relacionado a que se consideraría discriminación. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Disculpe, que se consideraría discriminación si no se permite el ingreso a una persona en un lugar indistinto, supongamos, en razón de su vestimenta. Supongamos que en una ocasión fuera un personal de salud que va
con su vestimenta de trabajo. Y se dice que aún entre la comunidad médica se considera que portar la bata o vestimenta que se use dentro del establecimiento médico se considera antiséptico y que socorre el riesgo a la salud tanto afuera como adentro de los mismos establecimientos. ¿En qué discurso o qué criterio se tomó en cuenta para considerar que el riesgo a la salud pública sea un bien jurídico menor al resguardo, perdón, un bien jurídico de menor resguardo por parte del Estado que la propia discriminación? Sí, bueno, indudablemente que la vestimenta bajo ninguna circunstancia puede ser motivo por el cual se niegue el acceso o la prestación de un servicio a ningún justiciable en este país. El hecho de que una persona acuda a un lugar con bata o filipina no implica por sí mismo que haya estado en contacto de bacterias, de organismos patógenos o demás. Entonces, habría que tener, y hablaríamos de certezas jurídicas, porque a lo mejor se trata de un estudiante de medicina que quiere ingresar a un lugar y bueno, es que hay una norma oficial mexicana que el personal que estuvo en área COVID no puede. Obviamente que eso no va a pasar. Y el personal que está en área COVID, indudablemente que no va a salir con su filipina o su bata a un restaurante. O sea, eso es inadmisible. Normalmente, estos ataques no han sido con personal de área COVID, ha sido en contra de personas, inclusive de estudiantes, inclusive de consulta general, que pues no se ha acreditado fehacientemente que impliquen un riesgo para la salud. Porque en todo caso, alguien que estornuda, por el solo hecho de estornudar, pues ya lo vamos a tildar de enfermo COVID y entonces le negaríamos el ingreso. Obviamente que hay normas, hay protocolos que se deben seguir, pero deben ser justificados, indudablemente. Una persona que llega con bata y al momento en que le toman la temperatura tiene 38, pues indudablemente que no se le va a permitir el ingreso y eso no sería un acto discriminatorio, pero simplemente porque va con una bata o con una filipina, no se le va a prestar un servicio o no se le va a permitir la entrada a un establecimiento, indudablemente que sí se trataría de un acto discriminatorio en virtud de que no existe ninguna justificación técnica, científica o jurídica que justifique ese acto discriminatorio por el solo hecho de portar una bata o una gabardina, o una filipina. De acuerdo, gracias. Ok, ¿alguien más que guste realizar una pregunta? Adelante. Creo que nos animan, ¿verdad? Bueno, yo considero, maestro, que un reto bien importante es el tema de como usted lo mencionó, el hecho de que se tenga personal capacitado desde la función pública como de este lado de quizá el litigante, porque, o sea, se ha reformado en Tamaulipas y en Puebla la ley penal, en donde se adiciona un párrafo al 357 y un párrafo al 478 de la ley penal poblana. Sin embargo, considero que aun y cuando esté bien tipificado, si nos vamos a la audiencia de control de la detención y existen pues precariedades por parte del primer respondiente, no existen datos de pruebas suficientes. Les digo, la reforma está bonita y fue un logro que en sesión virtual el Congreso del Estado de Puebla pues realizó. Digo, a diferencia de las demás entidades federativas que tenemos. Pero, bueno, es bien importante que tengamos pues las bases bien establecidas para que se sancione realmente a quien comete dichas conductas. Hay una persona que nos comenta, Juan Franco Velázquez. En mi opinión, considero que todo quedó muy claro. Bueno, creo que no tiene ninguna pregunta. La licenciada María Angélica Herrera Subieta.
¿En algún estado se persigue de oficio este tipo de agresiones al personal de salud? ¿Gusta activar su micrófono y cámara? Adelante. O si no, como usted nos diga. Creo que no nos escucha. Entonces, maestro, Sí, el delito de discriminación, tanto en el Código Penal Federal como en todas las entidades federativas, es un delito de querella, no es un delito de oficio. Entonces, al menos por cuanto se refiere a la discriminación, es un delito que se persigue de querella necesaria. Ok, sí, es correcto, es correcto. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Ya nos contestó. Gracias. ¿Alguien más? Creo que no, ¿verdad? Bueno, aquí está una. No, dice que todo quedó muy claro. Pues maestro, muchísimas gracias. Realmente nos quedó realmente claro el tema. Pues reiteramos, vamos a echarle ganas todos. Esto aún no se termina. Y pues hagamos las cosas bien, porque al final de cuentas el personal médico es quien está dando la cara por todos nosotros, ¿no? Y quien nos portamos de esa manera, pues yo creo que no es correcto. Y bueno, tan es así que ya está la reforma, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su ponencia. Agradecemos que haya aceptado la invitación. Yo sé que tiene compromisos como todos, pero bueno, está acá y eso es, pues, de agradecerle. Bueno, ya nos preguntaban otra cosa. Judith Rojas, ¿gustas activar tu micrófono? Adelante. Ok, me dice que no. ¿Podría compartirnos, nos dice Judith, ¿podría compartirnos algún caso de discriminación el cual haya desarrollado ante la autoridad correspondiente? Sí, bueno, hay muchos casos, propiamente en este caso de personal de salud es un tema relativamente nuevo, pero sí hace poco tiempo fue un caso muy complejo porque era un enfermo de SIDA que era cocinero y entonces lo reubican como jardinero y finalmente lo despiden de su trabajo precisamente por tener este problema. Se tuvo que presentar una denuncia por discriminación porque por su condición de salud pues fue despedido de su trabajo. Y también es muy común esto de las mujeres embarazadas. Estás embarazada, mi hijita, pues pues aquí no podemos dar incapacidades por maternidad, entonces pues pasa personal para que te den tu finiquito, no liquidación, tu finiquito. Entonces son conductas discriminatorias. En esto, en cuanto al personal de salud, yo creo que es algo tan nuevo que nadie se esperaba, porque como dije al inicio de esta plática, los médicos y los profesores eran más los médicos eran personas muy respetadas por la comunidad. Y hoy se ven se les toma como verdaderos enemigos. Muy lamentable, pero es algo nuevo que un poco más adelante yo creo que sí se va a establecerse jurisprudencia y demás. Tiene razón María Angélica, el problema es de información, es de educación. Esto es derivado de la falta de información de la sociedad en general y ha provocado que se cometan ese tipo de ilícitos y no solo discriminación, ya lo dije, una cantidad impresionante. Si la gente supiera a qué se va a exponer en caso de que por ignorancia incurra en estas conductas, pues indudablemente que la pensaría 10.435 veces. Pues sí, maestro. Pues de antemano, muchísimas gracias por su participación. Si usted gusta anunciar sus redes sociales, digo, usted es titular del Foro Jurídico, pues adelante, con toda confianza. Muchas gracias, pues agradezco a todos su presencia en este seminario, agradezco a ustedes la invitación como ponente, para mí es una verdadera distinción, y yo soy el maestro Alejandro Valderas Flores, titular del programa Foro Jurídico que se transmite por Estrategia Intelectual, y también estoy en el correo electrónico
yusvalderas@yahoo.com. Estoy a sus órdenes. Que tengan muy buena noche y buen fin de semana. Gracias. Pues maestro, muchísimas gracias y extendemos la invitación a todos. La próxima semana, viernes, tenemos el tema libertad durante la investigación penal desde la sede ministerial. También es un asunto relevante que nos va pues, a impartir un Ministerio Público de la Fiscalía General de León, Guanajuato. El maestro Saucedo León, vamos a estar teniendo esa participación y pues bueno, pues esperamos y no nos queda más que agradecerles. Cuídense mucho y hasta la próxima.